El otro día alguien, llamémoslo señor X, El señor X me dijo que lo que hacemos en las sombras es imposible que sea una película de terror. Que como no asustaría ni a un niño pequeño, no podemos llamarla así. Y como soy una persona muy cabezota y además tengo un canal de YouTube en el que puedo hablar de lo que quiera, en este vídeo voy a intentar convenceros de que una película de terror no tiene por qué dar miedo. A ver si lo consigo. Y no solo lo que hacemos en las sombras, hay muchísimas películas que tienen estética tétrica pero que en realidad no pretenden dar miedo. Por ejemplo, La familia Addams, La pequeña tienda de los horrores, casi cualquier película de Tim Burton, Memorias de un zombie adolescente o incluso Scary Movie. Realmente dar miedo es lo único que diferencia a una película de terror a una película de otro género. Para nada. O al menos eso es lo que quiero que penséis al final del vídeo. Punto 1. No a todo el mundo le dan miedo las mismas cosas. El género de terror es bastante peculiar. Es uno de los llamados géneros corporales, junto a la pornografía, el melodrama y algunos tipos de comedia. El género de acción es en el que aparece acción. El romance es en el que hay una historia romántica. Y la ciencia ficción nos muestra algún tipo de ciencia que aún no conocemos. Y en estos géneros, aún así, hay debate sobre qué películas pertenecen a ellos y cuáles no. Pero es que en el terror es completamente ambiguo, porque terror no es lo que las películas muestran, sino lo que se supone que la audiencia tiene que sentir viéndolas. Y eso es completamente subjetivo. A una persona le puede dar miedo una cosa y a otra para nada. Probablemente si te pones a ver la primera versión de Nosferatu, no te da ningún miedo. Y es una película que innovó muchísimo para su época, y ya te digo yo que en su época los espectadores se cagaban de miedo viéndola. Y por eso hizo historia, pero realmente hoy te la pones a ver y es una película lenta y que deja demasiado a la imaginación. Nuestra mente contemporánea está tan acostumbrada a la violencia y al terror rápido y explícito que Nosferatu resulta un poco aburrida. Y aunque no les dé miedo realmente, nadie se atrevería nunca a decir que Nosferatu no es una película de terror. Además, es que existen las películas de terror para niños. Por ejemplo, Paranormal, Monster House, La familia Addams, Hocus Pocus, Scooby-Doo incluso. Podríamos meter en este saco hasta los especiales de Halloween de los Simpson o de las series de Disney Channel. Es que yo de pequeña me escondía detrás de las almohadas hasta cuando aparecía Maléfica en La Bella Durmiente. Así que ya me diréis. Estas películas hablan sobre monstruos, vampiros, el mal, la muerte. Tienen sustos y misterio y usan técnicas que se usan en el cine de terror. Normalmente utilizan un tono cómico y al final siempre acaba bien. O derrotan al monstruo, o se dan cuenta de que en realidad no era malo y era todo un malentendido, o el monstruo directamente ni existía. A ver, que una cosa es coger elementos de terror y otra cosa traumatizar de por vida a los niños. Pero eso no significa que esos elementos no estén ahí. Bueno, excepto los mundos de Coraline. Esa película no se preocupa de no traumatizar a nadie. Yo la vi hace un par de años y ya os digo que me dio más miedo que algunas de esas películas de exorcismos que se supone que el Vaticano no quiere que veas. Es que lo de los padres falsos con botones en los ojos, pero ¿me explicáis el mal rollo que da eso? Bueno, no me quiero entretener mucho con esta película porque ya os hablé de ella en el vídeo de Malas Madres. Os lo dejo o por aquí o por aquí, realmente no sé dónde, pero os lo dejo para que lo podáis ver cuando queráis. Entonces, si no es el miedo, ¿qué hace una película de terror? Pues que utilice convenciones del género de terror. Los géneros no son grupos de películas, son grupos de convenciones. Si una película utiliza elementos que normalmente ves en películas de terror, cuando vas a explicar la película a un amigo que no la ha visto, probablemente la etiqueta terror aparecerá en algún momento, aunque solo sea para compararla con otras películas de estética, trama o personajes similares. Probablemente cuando describas lo que hacemos en las sombras, terror no sea lo primero que te venga a la cabeza, pero es que tiene elementos de terror. Peter, despierta. Y también elementos de comedia y de falso documental. Y la mezcla es lo que la hace la película que es. Si le quitas el terror, lo que hacemos en las sombras podría ser Borat, por ejemplo. Punto 2. Las películas no son de terror, participan en el terror. A ver, no me voy a poner tiquismiquis, todo el mundo dice que las películas son de terror, son de acción, son musicales, son dramas, son comedias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, realmente una película no es de terror. Las películas no
son solo de una cosa. Normalmente mezclan diferentes géneros para contarnos una cosa u otra según la situación. Por ejemplo, Get Out es una película terrorífica sobre el racismo y sobre el consumo de cuerpos, pero aún así también tiene algunos puntos de humor o de ironía al menos. Cabin in the Woods es una película sobre una multinacional satánica que sacrifica vidas humanas y aún así tiene bastante comedia. O Son of the Dead también es una película de un apocalipsis zombie y a mí me parece súper graciosa. Psicosis no solo tiene una trama de un asesino en serie, sino también otra de un robo, que utiliza muchísimos elementos del thriller. Y Hereditary la podríamos describir perfectamente como un drama familiar. Películas como Frankenstein, Alien o El hombre invisible mezclan ciencia ficción y terror. Y a ver, es que es totalmente normal que la ciencia ficción use elementos de terror, ya que también se trata del encuentro con lo desconocido. Si a mí lo que más me gusta es la ciencia ficción, igual digo que Alien va sobre una tripulación que va a un planeta desconocido y se encuentran con un alien. Pero si a mí lo que más me gusta es el terror, puedo decir que es una película en la que van matando uno a uno en un lugar en el que no hay escapatoria y nadie puede oír tus gritos. Y es que a ver, desde los inicios del cine las productoras han intentado mezclar cuantos más géneros mejor, porque de esta manera pueden atraer a mucha más audiencia. Si no vas porque te gusta el terror, pues igual vas porque te gusta la comedia, o porque te gusta el romance, o incluso porque te gusta el actor guapo que sale en ella. Obviamente la industria lo que quiere es hacer dinero, y cuanta más gente vaya a verla mejor. Son los críticos los que se pusieron a decir que si esta película es de terror y nada más, o que si esta otra película no se merece esa etiqueta. Y es que los géneros no son parte de la naturaleza, son invents. Los críticos vieron una serie de películas con elementos similares y dijeron, pues esta película es de terror, como podrían haber dicho que es de cualquier otra cosa. A ver, en el caso concreto del terror, esta etiqueta viene de la novela de terror y la novela gótica. Al principio casi todas las películas de terror eran copy-paste de novelas anteriores, pero con esto ocurre lo mismo, pues los críticos literarios en un momento dado se inventaron que estas novelas son de terror y los críticos de cine les siguieron el rollo. Esto no significa que los géneros cinematográficos no existan. Existen mientras la industria, los críticos y la audiencia sigan usando estas palabras y se refieren a cosas concretas, no se refieren a todo y a nada. Sin embargo, los géneros cambian con el tiempo y según la película a la que te estés refiriendo. Las películas no son de un género o son de otro, como tu tío Paco es del Madrid y ya no existe nada más. Agradecido a todos. Las películas usan convenciones de diferentes géneros para contar una historia concreta. Por ejemplo, si quiero simbolizar que el alien es una amenaza, puedo poner planos del alien acechando a los protagonistas sin que estos se den cuenta, lo que es súper típico de las películas de terror y en concreto de las slasher. Pero por ello no nos vamos a olvidar de que estamos en una nave, en un planeta desconocido y de que hay ciencia ficción de por medio. Es que hasta Scary Movie, que tira un montón hacia la parodia y hacia la comedia, se podría decir que es una slasher, en la que los protagonistas mueren uno a uno. Hay una amenaza, hay un misterio. Yo la vi de pequeña, Scary Movie, con 10 años o así. Sé que no es la película más recomendable para un niño, pero es verdad. Y os prometo que yo me la tomé completamente en serio. Es que me dio hasta miedo y interpretaba al asesino como un asesino real que era un peligro hacia los protagonistas. Porque aunque la manera de contarlo sea absurdo, la narrativa de terror está ahí y se puede interpretar como una película de terror. Punto 3. Algunas películas tienen más terror que otras. Y con más terror no me refiero a más miedo ni más screamers. Me refiero a que unas películas usan más convenciones de terror que otras. Imaginaos, en el mundo de los géneros cinematográficos tenemos la comedia y el terror. Lo que hacemos en Las sombras está aquí, más cerca de la comedia que del terror, porque utiliza elementos de terror, pero se centra más en la comedia y en las bromas. Get Out estaría aquí, más cerca del cine de terror, porque en realidad, aunque haya alguna ironía y alguna broma pequeña, se centra más en el terror de la situación. Y La cabaña en el bosque podría estar entre ambas, porque para mí se centra de igual manera en las convenciones de terror que en las convenciones de la comedia. Para mí Alien estaría entre la ciencia ficción y el terror, porque utiliza convenciones de ambos. Casi la mitad de la película es una slasher, pero no te puedes olvidar del escenario y de la premisa. Entre el romance
romance y el terror estaría Fresh más cerca del terror, porque aunque utilice una premisa de romance, al final se compromete más con el terror. Pero Crepúsculo estaría más cerca del romance, pero sin olvidar nunca que también tiene elementos típicos de una película de terror. Cada película hace uso de las convenciones de los géneros según la historia que quiera contar. Cuando salió Crepúsculo, estableció una conexión con películas de vampiros que había habido antes. Cogió unas convenciones y rechazó otras según la narrativa que quería representar. Por ejemplo, querían hacer que Edward le gustara a las adolescentes, pues en vez de matar a chicas jóvenes, mataba a Gambis. O por ejemplo, querían también que fuera un caballero sacado de otro tiempo, que a mí eso la verdad es que me recuerda mucho al Drácula de Bram Stoker. Y por mucho que les pique a algunos, Crepúsculo es parte de la historia de terror. Cambió la manera en la que hoy en día vemos a los vampiros e influyó a películas que vinieron después, en una red infinita de películas interconectadas las unas con las otras. Lo mismo pasa con Lo que hacemos en las sombras. Tenemos la premisa de unos vampiros de cientos de años que hipnotizan a sus víctimas y se alimentan de ellas, pero a la vez la película considera que igual son unos anticuados y súper ridículos y se ríe de ellos. Yo me convertí en vampiro a los 16 años y por eso siempre aparento 16. Se acerca y se aleja al mismo tiempo de las convenciones del terror. A mí esto me parece súper guay porque una película no empieza en el segundo 1 y acaba en los créditos. Usando las convenciones de un género, está suscribiéndose a una historia del cine que ya existía antes y que probablemente seguirá existiendo después. Es que si no existieran películas como Lo que hacemos en las sombras o Crepúsculo, realmente ya nos habríamos aburrido de las películas de terror y en concreto de las películas de vampiros hace tiempo. Imaginaos lo aburridísimo que sería ver la misma película de Drácula una y otra vez. Las películas que usan convenciones de un género pero al mismo tiempo las rechazan y nos hacen considerar nuevas tramas o premisas son las que de verdad innovan y renuevan los géneros. Las películas de vampiros han sobrevivido tantísimas décadas porque existen películas que consideran a los vampiros de manera diferente a como se había hecho hasta entonces. Hay géneros que no consiguen renovarse y acaban muriendo, pero para mí el terror no es uno de ellos. Punto 4. Hay 8532 subgéneros de terror. Realmente, ¿cuáles son las convenciones del terror? Es que hay un montón. Hay películas de casas encantadas, de posesiones, gore, folk horror, terror psicológico. Es que hay un montón de categorías diferentes y es que cada una son de su padre y de su madre. O sea, algunas se caracterizan por el tipo de terror más violento o más sutil, otras se caracterizan por el tipo de monstruo, pues películas de zombies, películas de vampiros, y algunas se caracterizan hasta por el lugar, por ejemplo las de casas encantadas. Y lo que decía de que algunas películas son más de terror que otras, ¿qué es más de terror? ¿Una película con más sangre o con menos? ¿Una película en la que mueren 2 personas o en la que muere toda la humanidad? ¿Qué es más de terror? ¿Una película de zombies o de vampiros? Es imposible de decir, la verdad. Una película podría ser de terror porque tiene un asesino en serie y otra porque tiene un vampiro. O por ejemplo, una película podría ser de terror y no tener ningún monstruo. Podría ser la sociedad del monstruo, como pasa en Last Night in Soho o en La Purga. Y en realidad esto pasa porque el cine de terror es un género súper antiguo y al cabo de las décadas se han ido añadiendo cosas como un cajón basura. Pero es que hay gente que argumenta que las películas de zombies son un género en sí mismo, porque tienen unas convenciones súper establecidas y ya son reconocidas por sí mismas, por el público, por los críticos y la industria. Ya no son solo parte de géneros como ciencia ficción o terror, sino que son un género en sí mismas. ¿Qué queréis que os diga? Que el género es un lío. No es un sí y no, no es un dentro y fuera, es un sistema complejo de convenciones contradictorias. Una película podría ser de un género por una cosa y otra por otra. El género cinematográfico es una cosa que nos hemos inventado y como todo lo inventado por los humanos es contradictorio y confuso. Cerrarse a que una película no tiene nada de terror porque no te da miedo a ti es
bastante radical, diría yo. Que hay películas que no tienen nada de terror, por ejemplo, Mamma Mía o Una rubia muy legal no utilizan ninguna convención de terror, ya está, no pasa nada. Pero lo que hacemos en las sombras, evidentemente, sí lo hace. Y bueno, que tengáis claro que si me discutís cualquier cosa en la vida real, luego yo haré un vídeo contándoselo a vosotros, mis amigos de internet. Espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado hacerlo, me parece un tema súper interesante. Me podéis dar like, suscribiros, os lo agradecería mucho. Y bueno, que me comentéis vosotros qué pensáis. ¿Os he convencido? ¿No os he convencido? De verdad, tengo muchísima curiosidad. Bueno, que si el género es una construcción, pues el cinematográfico ya ni os cuento. Y yo, si me tengo que identificar con uno, me identifico con el terror.